Amigas y amigos, el presidente de Perú, Martín Vizcarra, simplemente ya no pudo, así que el Congreso de este país suramericano lo echó fuera. Prácticamente el juicio político en su contra por incapacidad moral y actos de corrupción, pues provocó que finalmente ya esté fuera del gobierno en Perú. Es interesante esto que está ocurriendo en América Latina. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, me da mucho gusto saludarte este lunes, el 9 de noviembre de 2020, y vamos directo a esto que está ocurriendo en Perú. Ya se veía venir esta determinación por parte del Congreso de ese país suramericano. Finalmente, Martín Vizcarra no pudo superar estas graves acusaciones y bueno, esta noticia que está atrayendo la atención de América Latina y de países en todo el planeta. Y vamos a tomar lo que RT Noticias da a conocer sobre este importante e histórico asunto. El Congreso de Perú destituye al presidente Vizcarra tras aprobar el segundo pedido de vacancia en su contra. El jefe de Estado fue sometido a un nuevo juicio político en medio de sospechas por un presunto caso de corrupción ligado a la obra pública. Y bueno, definitivamente ya no pudo superar este asunto. Había logrado en el primer intento pues mantenerse en el poder, pero ahora se reporta que Martín Vizcarra no superó con éxito el segundo pedido de vacancia en su contra este lunes en el Congreso y quedó excluido del Ejecutivo. El relevo lo tomará el presidente del Parlamento, Manuel Merino, quien deberá hacerse cargo del gobierno hasta completar el mandato actual que culmina el 28 de julio de 2021. La destitución ocurre por incapacidad moral, mientras avanza en la Fiscalía una investigación por un presunto caso de corrupción en la construcción de un hospital cuando era gobernador regional de Moquegua de 2011 a 2014 y a solo 5 meses de las próximas elecciones presidenciales. Tras un extenso debate de más de 4 horas, los detractores del mandatario en el Parlamento lograron conseguir los 87 votos necesarios de los 130 posibles para avanzar con la destitución. Así, la votación final del Congreso quedó con 105 a favor de la interrupción de su mandato, 19 que se inclinaron por la continuidad y 4 abstenciones. Así es como el Congreso de Perú daba a conocer esta noticia a través de su cuenta oficial de Twitter. En lo último, el Pleno virtual aprobó con 105 votos a favor la vacancia del presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo. Así es como se daba a conocer la vacancia del presidente aprobado. Martín Vizcarra, y esto por causal prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Política. Merino asumirá la presidencia este martes en una nueva sesión virtual del Pleno del Congreso. Más temprano, Vizcarra acudió a la sede del Legislativo para exponer su defensa ante los parlamentarios. Una vacancia incrementaría los temores sobre la institucionalidad, sostuvo. Fue el argumento compartido por los parlamentarios que se opusieron a la vacancia, quienes se apoyaron en el resguardo a la gobernabilidad del país en medio de la crisis económica y sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19. Por su parte, Vizcarra había pedido al Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre la interpretación de este recurso y en cuanto a su acusación remarcó, no existe prueba faciente de delito alguno y no la habrá, porque no he cobrado soborno alguno. De todos modos, afirmó que dejará avanzar las investigaciones judiciales. Esta instancia llegó tras una votación previa cuando el Parlamento definió concretar el juicio político con 60 votos a favor, 40 en contra y 18 abstenciones. El proceso se produjo porque Vizcarra fue acusado de tener incapacidad moral para gobernar en medio de las sospechas de haber recibido coimas por la instalación del centro de salud antes de ser presidente. Y bueno, aquí lo vemos en esta fotografía, el presidente, bueno, ahora ya expresidente Martín Vizcarra, cuando pues estaba tratando de dar su postura antes de ingresar al Congreso de Lima en Perú.
Igualmente, Vizcarra había solicitado adelantar la fecha de la votación final para el viernes pasado, argumentando que el caso generaba zozobra permanente. No obstante, la mesa directiva del Congreso rechazó la solicitud y resolvió sostener la jornada para este 9 de noviembre, como finalmente ocurrió. La iniciativa de juicio político fue presentada por el legislador José Vega Antonio, secretario general del Partido Nacionalista, Unión por el Perú, quien argumentó que el pueblo está cansado de presidentes corruptos y llamó a iniciar una gran cruzada para combatir la corrupción. Así, el jefe de Estado no pudo salir airoso de dos intentos destituyentes en menos de 2 meses. El anterior, desarrollado el 18 de septiembre, fue por una presunta contratación irregular al cantante Richard Cisneros por parte del Ministerio de Cultura. En aquella oportunidad, que también te informé de manera puntual, la moción de vacancia solo alcanzó 32 votos a favor y 78 en contra. Aunque no prosperó, incrementó sensiblemente la crisis política en Perú, uno de los países más afectados por la pandemia en la región. Desde la reforma de la Constitución de Perú en 1993, se activaron en total 4 pedidos de vacancia presidencial. El primero se produjo en 2010 y derivó en la destitución de Alberto Fujimori, quien días antes había renunciado al cargo desde Japón. Otros dos se dieron entre diciembre de 2017 y marzo de 2018, cuando el antecesor de Vizcarra, Pedro Pablo Kuczynski, dimitió para evitar ser destituido en el segundo intento. Y este es otro enfoque de este hecho histórico en Perú. Poco a poco la información fue fluyendo. Presidente del Perú es destituido por el Congreso por presuntos actos de corrupción. Aquí prácticamente ya lo vinculan a actos de corrupción de manera más directa. Fue destituido de su cargo por el Congreso luego de que se votara a favor un pedido para sacarlo del cargo por presuntos delitos de corrupción relacionados al caso Lava Jato. El Pleno virtual aprobó, como te decía, con 105 votos a favor, la vacancia, es decir, la destitución del presidente de la República, Martín Vizcarra. Así es como lo informó de manera oficial a través de su cuenta en Twitter. Para ser destituido se precisaba que se alcanzaran 87 votos a favor, 2/3 de un Congreso de 130 representantes, algo que se logró por un amplio margen. El conteo final registró 19 votos en contra y 4 abstenciones, habiendo 2 congresistas ausentes. Con este resultado, Vizcarra tendrá que abandonar el cargo, asumiendo la presidencia el titular del legislativo Manuel Merino. Y bueno, así se informa también este otro enfoque. En cumplimiento al artículo 89A del reglamento del Congreso, la resolución del Congreso aprobada será comunicada de inmediato al vacado, al destituido, al presidente y al presidente del Consejo de Ministros, indicó Merino. El Congreso de Perú fijó para la tarde del 10 de noviembre la celebración de la ceremonia en la que asumirá la presidencia de la República el titular del Parlamento. Por disposición del señor presidente del Congreso de la República, cumplo con citar a usted a la sesión solemne del Pleno con motivo de la asunción al cargo de presidente de la República, que se realizará este martes 10 de noviembre de 2020 a las 5 de la tarde. En la plataforma de sesiones virtuales del Congreso, se indicó. Este es el segundo pedido de destitución que le iniciaba el Parlamento al jefe de Estado. El primero, hay que destacarlo, fue realizado en septiembre por presuntos delitos de corrupción y apelando a la causal constitucional de incapacidad moral permanente, misma que se ha repetido esta vez. El Congreso aprobó la semana pasada elevar al Pleno el pedido de destitución, luego de que aspirantes a colaboradores eficaces revelaran a la Fiscalía que Vizcarra percibió 2.3 millones de soles, es decir, $650,000, de empresas constructoras vinculadas al caso Lava Jato. Según las delaciones, las empresas peruanas, Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. y Obrainsa habrían pagado dicho monto al mandatario a cambio de la concesión de obras públicas cuando ejerció como gobernador del departamento de Moquegua entre 2011 y 2014. En la mañana de este 9 de noviembre, el presidente Vizcarra acudió a la sede del legislativo a ejercer su defensa, alegando que el pedido de destitución no podía proceder, pues los testimonios son parte de una investigación en curso y no han sido validadas o corroboradas como ciertas por ningún juez.
Las elecciones generales de Perú se realizarán el 11 de abril, en las que se elige al presidente y los parlamentarios del próximo gobierno. Y así está este panorama, desde luego muy interesante y algo que deben de tomar como ejemplo las naciones de América Latina, sobre todo en aquellos casos donde la corrupción parece de verdad que se ha enraizado. En México, aquí en mi país, por ejemplo, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador trae un combate frontal a la corrupción con su llamada cuarta transformación. Ojalá nos des tu punto de vista, tu opinión es importante. Hasta la próxima.